El tema del día de hoy será colonizaciones de América, África y Asia. A continuación te presentaré los conflictos entre los países hegemónicos de estos continentes, las características y los sistemas esclavistas de Portugal, España, Francia e Inglaterra. Espero este tema sea de tu agrado y te pueda ayudar. Y te invito a que viajemos juntos a través de la historia. Emigraciones y colonización europea. El avance colonizador de los reinos europeos dependía de los recursos que podían explotar y los recursos que podían comerciar. Al principio, los portugueses solo establecían lugares de comercio, sin colonizar. De esta manera se instalaron en Brasil, donde fundaron Bahía, Río de Janeiro y São Paulo, como lugares de intercambio mercantil con los indígenas que les vendían palo de Brasil, una madera que servía para teñir telas y que era muy preciada. Durante algún tiempo la colonización de la región se dejó de lado, pues no se encontraron otros productos que pudieran exportar. Quienes quisieron aventurarse hacia las tierras del interior lo hicieron con sus propios recursos y cuando se establecían, la corona les otorgaba concesiones. Brasil se desarrolló como una región independiente de la corona. A diferencia de Portugal, España empezó a colonizar casi de inmediato. Colón dejó algunos hombres en la isla española. En un inicio, quienes empezaron a establecerse fueron los conquistadores, pero cuando se supo que en las nuevas tierras había oro y plata entre 1500 y 1560, llegó a las tierras americanas más de 1 millón de españoles para buscar fortuna, y en algunas ocasiones hubo éxito. Por eso siguieron llegando a lo largo de los siglos que duró la colonia. Los ingleses llegaron a las tierras nuevas sin ánimo de colonizar, solo esperaban obtener productos para comerciar, así que establecieron puntos mercantiles para intercambiar con los navíos pieles y maderas. Las tierras que obtuvieron la corona inglesa no tenían la riqueza que esperaban, así que para conseguirla la reina Isabel I dio permiso para que los corsarios robaran a los galeones o barcos españoles que transportaban los metales preciosos y otras mercancías. Sin embargo, el exceso de población y la intolerancia religiosa provocó que llegaran a Norteamérica colonos deseosos de establecerse en el Nuevo Mundo una ciudad de Dios. En un principio, los colonos tuvieron buenas relaciones con los nativos y se dedicaron a la agricultura, pero cuando la población creció, expulsaron a los indígenas de sus tierras. La colonización inglesa no permitió el mestizaje. Estaba prohibido que los pobladores se relacionaran con los nativos o con los esclavos negros, mientras que las colonias españolas, los migrantes europeos se mezclaron con los naturales y con los negros, con lo cual originaron nuevas mezclas étnicas que dieron pie a una mayor riqueza cultural. Los franceses se establecieron en algunas islas que eran de los piratas o que les habían ganado a los españoles. Haití fue una de estas islas. Ahí formaron haciendas azucareras y llevaron esclavos africanos para trabajarlas. En la región norte del continente, los franceses llegaron a la desembocadura del río Mississippi y fundaron Luisiana. Ahí llegaron colonos que tuvieron grandes posesiones y que dedicaron a la siembra de azúcar y algodón. Los holandeses también llegaron a la isla del Caribe, pero sus colonias más importantes se establecieron en Asia, donde conseguían las especias y las telas de China. También tuvieron colonias en África, que eran usadas como puntos de comercio. Poco a poco, los europeos fueron colonizando las tierras de diversas partes de los continentes.
llevaron su cultura y algunos los mezclaron con la originaria de las nuevas tierras. Con esto se creó una nueva cultura mestiza, que fue la base de lo que hoy es nuestra identidad. Por ejemplo, en sus costumbres alimentarias, tanto los pueblos originarios como los recién llegados empezaron a introducir nuevos ingredientes. Los intercambios de especias. Cuando las especies llegaron a Europa se convirtió en una sensación, ya que anteriormente la comida solo estaba sazonada con sal y en algunos casos con aceitunas y algunas hierbas como el laurel. Las cruzadas llevaron a los reinos europeos nuevas maneras de disfrutar los alimentos, pero cuando el comercio del Mediterráneo fue cerrado, el deseo de volver a probar las especias hizo que los marinos buscaran nuevas rutas de navegación, sin tener que enfrentarse a los turcos. Los portugueses llegaron a Asia y trajeron consigo nuevas especias como sabores únicos, como la nuez moscada, el jengibre, la mandioca y la nuez de la India, frutos como el mango y el plátano. Otros productos como la soya, arroz, azúcar, madera de alcanfor, sándalo, seda, porcelana y cáñamo. De África, los portugueses y holandeses llevaron plantas de ornato, como la sábila, las orquídeas y las violetas, a los jardines de los nobles, junto con aves exóticas como las grullas y las gallinas de Guinea. Para 1700, los tés y el café se hicieron tan populares que los viajes de comercio fueron emprendidos por campañas privadas que contrataban su propia seguridad y no dependían de los gobiernos. Inglaterra, Holanda y Portugal tenían sus propias compañías que agilizaban el comercio, mientras que España solo contaba con los barcos de la corona que hacían pocos viajes y eran continuamente asaltados por piratas. De América, los españoles llevaron a Europa y Asia el maíz, el cacao, la vainilla, la papa, el tomate, el jitomate, el nopal, el chile, el frijol, el aguacate, el tabaco y animales como guajolotes. En un principio, los españoles fueron cautelosos para probar los nuevos productos. Después, estos se convirtieron en parte de su comida. A su vez, los colonos europeos llevaron a las nuevas tierras plantas y animales para tratar de igualar o por lo menos hacerla más parecida a la vida que llevaban en su lugar de origen. A las tierras americanas llegaron caballos, burros, mulas, gallos, gallinas, patos, gansos y ovejas, que pronto se adaptaron al clima y se reprodujeron con facilidad. El intercambio de productos hizo que en todos los lugares se intentara sembrar plantas para no ir tan lejos para obtenerlas. Cuando alguna especie lograba echar raíces, adquiría un sabor propio y único. Por ejemplo, el chile de Mesoamérica se sembró en Asia, donde adquirió un sabor aún más picante, mientras que cuando se plantó en España, su picor disminuyó. La plata americana y su destino. En 1519 llegó a España el primer cargamento de metales preciosos. A partir de entonces, el Nuevo Mundo envió a la corona española toneladas de oro y plata, que, en lugar de ayudar a modernizar la industria del imperio, sirvió para pagar las guerras en las que se involucraron los monarcas españoles. Los metales llegaron a Italia, Francia y Holanda, cuyas ciudades tuvieron más actividad comercial y se convirtieron en grandes centros financieros. Destacaron Amberes, Londres y Florencia. España continuó buscando más metales en sus colonias durante los siglos XVI y XVII. Se organizaron varias expediciones que se adentraron en desiertos y selvas para buscar más vetas de oro y plata. Regiones como Potosí, en Perú, y Guanajuato, Zacatecas, Tasco y Sultepec, en México, hicieron a la corona española la más rica de Europa. En todo el continente europeo, las monedas de oro y plata propiciaron el desarrollo del capitalismo y la acumulación de grandes riquezas en manos de los comerciantes, los banqueros y la nobleza. La caída del Imperio bizantino, es decir, del Imperio Romano de Oriente, en 1453, provocó que la principal ruta de comercio entre Europa y Asia quedara en manos del Imperio otomano y se incrementaran los precios de las mercancías que Asia comerciaba con Europa. Esto generó la necesidad de encontrar nuevas rutas. La colonización de África conllevó la explotación de recursos naturales y de humanos. El comercio de personas fue una de las principales empresas del Imperio portugués desde el siglo XV y hasta el siglo XIX. La mayoría de las rutas de este comercio fueron trazadas de acuerdo con las necesidades de otros imperios coloniales, como el español, el británico y el francés. El comercio de esclavos con destino a Europa originó el circuito comercial denominado comercio triangular, tal como se ve en el mapa. El punto de salida era Europa, de donde zarpaban los barcos con destino a África, llenos de mercancías que se intercambiaban por esclavos.
Posteriormente, estos eran llevados a América para ser vendidos y con las ganancias obtenidas se compraban productos que eran transportados de vuelta a Europa. Así se formaba el triángulo. El sistema esclavista de comercio iniciaba cuando algunos líderes locales africanos secuestraban a otros individuos en sus poblaciones de origen. Después, los vendían a los europeos y obtenían grandes ganancias con las transacciones. Los cautivos eran marcados con un hierro al rojo vivo y embarcados en naves donde sufrían padecimientos y humillaciones, ya que en cada barco se transportaba hasta 600 o más personas. Además, durante el trayecto eran sometidos y se les colocaban esposas y hierros en las piernas, además de que eran encerrados en condiciones insalubres y azotados si intentaban escapar saltando al mar. Bajo estas condiciones, muchos de ellos no sobrevivían al viaje.